El arte de servir les presenta nuestro proyecto original, un modelo a seguir, una guía para conocer con claridad los pasos a seguir en tu nuevo caminar en la fe cristiana, con grandes herramientas que te formarán como un líder y un cristiano victorioso. El arte de servir le da la bienvenida a esta importante sección. Reconocer la causa que nos aleja de Dios, y las graves consecuencias que esto implica para nuestra vida, para nuestro entorno y nuestras familias. El pecado es como una enfermedad que inicia muy suavemente y a cómo avanza deja gran destrucción a su paso. El pecado es la razón por la que Cristo ha venido a este mundo, para salvar a la humanidad del castigo atroz, que dejará al final de nuestro camino el pecado. Como seres de una naturaleza caída, somos más impulsados a pecar que a hacer lo que es correcto, aunque en nuestra alma esté el deseo de agradar a Dios. Con constancia pecamos y le fallamos a Dios. Pero su misericordia, que es renovada cada día, nos da la oportunidad de arrepentirnos, de buscar refugio en Él y restaurarnos. Lamentaciones 3, 22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La vida de un creyente está en una constante lucha que solo podemos ganar si realmente nuestra fe y confianza está en Jesucristo, en su palabra e instrucción. Como Pedro le ha dicho a Jesús en Juan 6, 68, Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así exclamaremos cada día a Dios, donde está nuestra salvación. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, de la obediencia y aún de nuestros propios valores como seres humanos. El pecado es no reconocer nuestra necesidad de Dios y de respetar a ese Ser Supremo, que es capaz de transformar nuestras vidas, rechazar la sana doctrina y satisfacer nuestros propios deseos, sin tener conciencia de que hacemos mal a los demás y a nosotros mismos. Ofendemos con nuestros actos a Dios, que hoy nos llama al arrepentimiento para salvarnos de la deuda que tenemos a causa de nuestra transgresión. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú no dominarás. Nota: el pecado no actúa en una manera inmediata. El pecado tiene un origen. Se inicia cuando llega a la mente, como un dardo. Se acepta y se manda al corazón, y en el corazón se engendra, se disfruta, se desea, se codicia, y se actúa. Cuando sale del corazón es porque ya está engendrado, y lo que nace puede ser cualquiera de estos frutos de muerte, ya sea mentira, codicia, avaricia, idolatría, maldad, lujuria, adulterio, fornicación, robo, amargura, desobediencia, egoísmo, maldicencias. El pecado es lo que impide la relación con Dios, es una desobediencia o desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento, hay una serie de palabras que expresan el significado de la palabra pecado: acción deliberada y engañosa, contraria a la voluntad de Dios expresada en la ley. El pecado se encuentra en individuos, tribus y naciones. Su origen está en la desobediencia de Adán y Eva, Génesis 3, los profetas lo denunciaron y condenaron, Jeremías 9, 3, Ezequiel 4, 6, Ezequiel 4, 17, algunos sacrificios establecidos en la ley, Levíticos 4, 3, Números 7, 16, se ofrecían por la expiación de los pecados. Dios envió a su Hijo al mundo por causa del pecado, Juan 1, 29, Jesús, el Hijo de Dios, es el amigo de los pecadores, Él les vino a perdonar y salvar, Lucas 5, 30, 32, 7. 34, Él quita el castigo y neutraliza el poder del pecado, Romanos 6, 1, segunda de Juan 3, 6, 9, 5, 18, por el don de su Espíritu, Romanos 8. Pero tenemos hoy la seguridad de que bajo el nombre de nuestro Salvador, tenemos reconciliación con Dios y perdón de pecados. Leamos algunos textos bíblicos donde la palabra de Dios nos habla del juicio del pecado y la causa de la separación del hombre con Dios. Romanos 5, 10.
Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Efesios 2, 1-3. Y Él os dio vida, a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 4, 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Colosenses 1, 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Santiago 4, 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Segunda de Corintios 5, 18-19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Romanos 5, 6-8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 4, 4-5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Efesios 2, 4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. 1 Juan 4, 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Efesios 1, 7-10. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. 2 Corintios 5, 18-20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Pero tenemos hoy la seguridad de que bajo el nombre de nuestro Salvador, tenemos reconciliación con Dios y perdón de pecados. Hechos 4, 7-12. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Esta es una palabra clave, pues no hay otro nombre dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Piensa en esta palabra y medita en tu caminar, dónde está tu fe, y cuál es el camino que estás siguiendo. Debes saber que Dios te ama y está allí para rescatarte, darte vida y en abundancia. No le des la espalda a quien dio su vida por ti. Quizás pensamos que nuestros pecados no pueden ser perdonados, pero Jesucristo llevó todas tus cargas y pecados a la cruz, que su amor y perdón es capaz de sanar,
libertar tu vida y restaurar tu familia. Si crees en Él y lo recibes con un corazón sincero y te arrepientes de tus malos caminos, Él escuchará tu oración, te dará el regalo de la salvación y la vida eterna. Es por fe, y fe, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Esperamos que en esta sección te quedara claro qué es el pecado y las consecuencias que conlleva persistir en él. Hoy Dios llama al hombre y a la mujer al arrepentimiento y le ofrece una vida llena de plenitud y esperanza. En nuestro próximo audio hablaremos sobre la persona de Jesús, la importancia de conocer al Maestro y sus palabras, las cuales son las que forman nuestro carácter como cristianos y nos da la guía para vivir en un compromiso constante, para velar en la esperanza de su venida y nuestro encuentro con Él. Les esperamos. El arte de servir.